probado el cruel dolor, la aflicción o enfermedad. Ya lloraste sin parar a quien amaste de verdad. Piensas que no hay nada que ganar. Mi corona Cristo me dará cuando vuelva. Para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Una corona me dará, con su amor me cubrirá, y por siempre será mi felicidad. Mi corona Cristo me dará, cuando vuelva. Para mí será día de vida me dará. Si sufrimos aquí, reinaremos con él, aguardando con fe la promesa del rey. Mi corona Cristo me dará, cuando vuelva. Día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. La corona de la vida me dará. Amén, la corona de la vida Cristo nos dará. Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Qué gozo poder compartir con ustedes en este día tan especial para nosotros y sobre todo para nuestro Dios. Observa el día sábado y conságralo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas sin Él ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo tampoco lo pongas a trabajar. De ese modo podrán descansar cada uno de nosotros, cada uno de nuestros trabajadores, cada uno de nuestros seres queridos. El Señor les bendiga, bienvenidos sean todos a este encuentro con nuestro Dios en el mejor de todos los días, su día santo. Una vez más, bienvenidos sean todos amigos, gracias por acompañarnos, que la dirección del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Hoy hemos invitado al pastor David Bedoya de la Asociación Surcolombiana, Distrito del Tolima Norte. Nos trae el tema Bendiciones del Desierto. Pastor David, el Señor le bendiga, lo dirija. Gracias por estar con nosotros. El tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias, apreciada hermana Minerva. Le agradezco inmensamente la invitación. Queridos hermanos, amigos que están conectados, muchas gracias. Dios los bendiga. Para nosotros es un honor, un privilegio el podernos encontrar un día como hoy, un sábado, a esta hora de la mañana, ¿verdad? Tener la oportunidad de estudiar la Biblia, de compartir con ustedes el día de hoy, creo que también el día de mañana. Así que, pues, es sin lugar a dudas una invitación que nos sentimos muy honrados. Gracias a todos.
Feliz sábado entonces para cada uno de los que están conectados. Damos gracias a Dios entonces por esa bendición del día de reposo que para los que lo observamos sin lugar a dudas es un asunto que trae gozo a nuestras vidas cada vez que tenemos la oportunidad de celebrar un santo sábado. El tema de esta mañana, como lo mencionó hace un momento la hermana Minerva, pues es un tema que naturalmente en algunos momentos no quisiéramos tratar, no quisiéramos estudiarlo, porque de alguna otra forma nuestra esperanza siempre es que las cosas salgan en lo posible, lo mejor que se pueda, lo más pronto posible. Nuestra oración es, estamos dispuestos, Señor, a pasar por dificultades, pero permite que esas dificultades sean cuestión de minutos, máximo horas, y si acaso un día o 2 días. Pero, ¿qué pasa cuando en nuestra vida llegan pérdidas tan significativas que puedan durar años en volverse a reponer? ¿Qué pasa cuando llega entonces a nuestras vidas tantas dificultades, tantos desafíos, tantas pruebas, que llega a alargarse en algunos momentos la experiencia del dolor? Nadie quiere de alguna otra manera experimentar esto. Nadie, como seres humanos, no queremos. Dios tampoco. De eso estamos totalmente seguros. Pero en este mundo de dolor y de sufrimiento, en algunos momentos tenemos que atravesar algunas pérdidas. En algunos momentos tenemos que llegar a un estado en nuestra vida en donde pareciera que todo está por fuera de nuestro control, donde no podemos hacer nada, sino sencillamente estar quietos y esperar, porque no tenemos una solución a nuestro alcance, porque nuestras fuerzas físicas, económicas, intelectuales, no dan para la solución. Si hay alguien en esta mañana que está conectado, que está teniendo esta sensación, pues de alguna otra forma nos entenderá lo que estamos describiendo. Y puede ser que ninguno de los que estemos acá, o Dios permita que nadie esté pasando por esta situación, pero puede ser que en un futuro lleguemos a experimentar eso. La Biblia, de alguna otra manera, no es ajena a este tipo de acontecimientos. Hace un momento estábamos escuchando los motivos de gratitud. Alabado sea el nombre de Dios por esos milagros, cómo Dios cura a los enfermos, cómo Dios contesta oraciones de forma milagrosa, cómo en cuestión de días se soluciona lo que aparentemente hace tiempo atrás nos estaba inquietando. ¿Qué bendición es eso? Pero en algunos momentos las cosas no salen así. Hay momentos en nuestra vida en donde más bien nos toca seguir esperando. Vamos a hablar entonces en esta hora de esta realidad. Y como les decía, la Biblia no es ajena a esta situación, a esta sensación. Y la Biblia entonces lo denomina como los desiertos. Y vamos a darnos cuenta, queridos amigos, hermanos que están conectados, que casi todos los personajes principales de la Biblia pasaron por sus desiertos, tuvieron sus desiertos. Unos un desierto físico, otros un desierto de corazón, de experiencia, de quietud, de soledad, pero todos, casi todos los personajes de la Biblia experimentaron situaciones como estas. Pienso, por ejemplo, en esta mañana, en primer lugar, apreciados hermanos que están conectados en esta mañana, pienso, por ejemplo, en Moisés, el gran libertador de Egipto, el gran héroe de nuestras historias favoritas de la Biblia en lo que tiene que ver con la liberación, el cruce del Mar Rojo, cómo caía maná del cielo, los grandes milagros que se hicieron en Egipto para que el pueblo de Dios pudiese salir de allá. Pero no debemos olvidar que la Biblia dice que Moisés pasó 40 años en el desierto antes de llegar a ser el gran libertador. 40 años. Decir 40 años es cuestión de segundos de nuestra boca, pero vivir 40 años en un desierto. ¿Qué hizo Moisés esos 40 años en el desierto? Un simple pastor de ovejas. Y lo más quizás como complejo en medio de todo es que su jefe era su mismo suegro. Bueno, a lo mejor estamos dispuestos nosotros a trabajar, sin lugar a dudas, en trabajos sencillos y humildes, pero de ahí a que nuestros jefes sean nuestros suegros, eso es otro asunto.
Pero Moisés pasó así 40 años. Pienso, por ejemplo, también, queridos hermanos, en el gran José, ¿no? El José gobernador de Egipto, el José que nos encanta su historia, cómo interpretaba sueños, cómo sus hermanos lo vendieron, cómo llegó después a ser gobernador, cómo se descubre entre ellos después de algunas situaciones, pero la Biblia también dice que él pasó su desierto. Y pienso, por ejemplo, en esta mañana, en la cárcel que tuvo que atravesar, de forma inocente, de forma injusta, termina estando preso. Y cómo aparentemente su vida llega a un fracaso absoluto, todo llega a perderse el control. Pienso, por ejemplo, también en esta mañana en Elías, cómo el Señor lo manda a ser profeta. ¿Saben? Todos los profetas, por lo general, se quedaban en la vida pública, predicaban. El Señor los llamaba y les decía, párate en la puerta de la ciudad, ve al palacio del rey, dirígete al templo, predica. Pero Dios con Elías hace algo muy diferente. Llama a Elías para que sea profeta, le da la orden para que le comunique un mensaje al rey, pero inmediatamente Dios le dice, ahora escóndete, ahora te tienes que ir. Y Elías pasa entonces 3 años y medio en un desierto, esperando, en una situación donde no tiene la manera para solucionar absolutamente nada. Así que nos podemos dar cuenta en esta mañana, un vistazo rápido, que la mayoría de nuestros personajes de la Biblia atravesaron por los desiertos. Por eso el tema de esta mañana es las bendiciones del desierto. Porque si Dios lo permite, es porque tiene una bendición. Todos quisiéramos que nuestra salud se recuperara inmediatamente. Todos quisiéramos que el empleo llegara mañana mismo. Pero hay momentos donde eso no sucede. ¿Acaso Dios se olvidó de nosotros? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso nos hizo falta fe? ¿Acaso nuestra experiencia cristiana es tan endeble que por esa razón sentimos una pérdida? Esa fue la manera como interpretaron los amigos de Job el dolor de Job. Y la Biblia después nos da la razón evidente que no era porque Job fuese malo, que estaba en una pérdida, que no era porque Job de alguna otra manera le hizo falta fe, que habían muerto sus hijos. Pero los amigos de Job, que tenían una visión muy pequeña de Dios y una visión muy pequeña de la realidad, lo interpretaron así. Y yo estoy completamente seguro que nadie de los que está aquí conectado interpreta el dolor desde ese punto de vista. Ah, es porque algo malo hizo, es porque es un pecador o pecadora. No, si yo ando con el Señor y si yo tengo fe, entonces no voy a pasar por dificultades. Yo sé que aquí nadie tiene esa visión tan primaria de la vida cristiana, porque aquí nos damos cuenta de estos personajes que mencionamos hace un momento, que de alguna otra manera eran personajes, eran personas entregadas a Dios, pero sin embargo tuvieron que pasar por un desierto, tuvieron que experimentar algunas pérdidas. Elías, siendo profeta, tuvo que experimentar cómo el arroyo de Kerit se secaba. Así que lo que quisiera en primer lugar en esta mañana compartir con ustedes es que Dios permite los desiertos porque los desiertos son una bendición. Sí, no nos gusta aceptarlo, es difícil aceptarlo, pero son una bendición. Dios permite muchas veces algún tipo de pérdida en nuestra vida porque eso se puede tornar en bendición. Vamos a mirar entonces en primer lugar, apreciados hermanos, amigos que estamos conectados, lo que le sucedió en el desierto a estos personajes y cómo la Biblia describe cómo salieron del desierto, para que nos demos cuenta y empecemos a mirar desde allí cuáles son las bendiciones del desierto. En primer lugar, vamos a Éxodo capítulo 18. Vamos, yo sé que todos tenemos nuestras Biblias, estamos listos para leerla, para estudiarla. En Éxodo capítulo 18, el versículo 3 y el versículo 4, hay algunos nombres que aparecen allí que los podemos pasar por alto, pero que si la Biblia lo registra es porque tienen algún valor y muchísimo valor. Y son los hijos que Moisés tuvo mientras estaba en el desierto. Los 40 años que Moisés pasó en el desierto, no siendo absolutamente nada, un don nadie, un trabajo supremamente humilde. 40 años antes había sido el hijo de la hija del faraón, pero después tiene que atravesar 40 años siendo un pastor, trabajándole al suegro. Éxodo capítulo 18, el versículo 3, vamos a leerlo, dice la Biblia de la siguiente manera, versículo 3 y versículo 4.
Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro, versículo 4 de Éxodo 18, se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Dos hijos, por lo menos menciona la Biblia, que tuvo Moisés mientras estuvo en el desierto. Ahora, no sé si alcanzamos a percibir que los nombres están mostrando los sentimientos que Moisés tenía en ese momento. Y cuando nace su primer hijo, Gerson, el sentimiento de Moisés es, soy forastero, yo no soy de acá, yo no soy del desierto, yo soy hijo de la hija del faraón, yo tengo otra misión diferente. Dios me apartó desde que yo nací para que fuera libertador de mi pueblo. Dios me salvó de forma milagrosa. Cuando María, mi hermana, junto con una idea de mi madre, me pusieron una canastilla de juncos ahí a la orilla del Nilo y la hija del faraón se compadece y mi mamá tiene la oportunidad de criarme. Moisés tenía una visión de su vida clara, pero ahora está en el desierto. Y cuando está en el desierto, él dice, no, yo no soy de acá, yo soy forastero. Yo de aquí no soy. Pero después cuando tiene a su segundo hijo, ahora vemos que Eliezer manifiesta un sentimiento de gratitud. Ahora manifiesta un sentimiento de que está bien, Señor, estoy en el desierto, pero sabes una cosa, te doy gracias porque me libraste. Gracias porque el faraón me quería matar. Ahora, estos nombres, estos significados de alguna otra forma muestran cómo la paciencia se desarrolla mientras estamos en el desierto. Cómo la gratitud empieza a ser en nosotros una realidad. Cómo a través del desierto, de alguna otra manera, cosas tan simples, tan sencillas, que muchas veces damos por sentado. Tenemos la comida, tenemos el trabajo, tenemos el vehículo para desplazarnos, no sé, tenemos el hogar donde podemos llegar. Pero cuando estamos en un desierto y todo eso se pierde, las cosas más sencillas las agradecemos. Una comida, por humilde y sencilla que sea, le damos las gracias a Dios. ¿Nos damos cuenta de las bendiciones del desierto? Bueno, vamos a mirar otro personaje. Vamos, por ejemplo, a José. ¿Qué bendiciones le trajo a José el haber experimentado esos años en la cárcel de manera injusta? En Génesis 41, la Biblia nos narra que en el momento que José sale de la cárcel, después de esperar de alguna otra manera o llegar hasta perder la esperanza, yo creo que José dijo, yo aquí muero, aquí en la cárcel me voy a quedar, no tengo opción, no va a pasar absolutamente nada. Génesis 41, el versículo 16 nos dice que cuando le interpreta el sueño al faraón, vemos una total humildad en este hombre, mucha humildad. Vamos a mirar este versículo, Génesis 41, 16. Dice entonces la Biblia de la siguiente manera, respondió José al faraón, no está en mí. Dios será el que le dé la respuesta propicia al faraón. No, yo no soy, no, yo sencillamente soy un esclavo. Soy alguien que vino aquí por circunstancias difíciles y además estoy preso, faraón. Yo no tengo un concepto demasiado alto de mí mismo. Yo no, si llega a pasar algo es Dios, porque yo no está en mí. El desierto trae una total desarrollo de humildad. Los seres humanos estamos acostumbrados a sentir que tenemos la posibilidad de controlar las cosas con nuestras manos, de que somos supremamente listos, de que nada se nos sale de control. Y hemos absorbido de alguna otra manera esas enseñanzas que el mundo enseña, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que muchas veces Dios tiene que permitir que nosotros pasemos por desiertos para que nos demos cuenta cuán frágiles somos, cuán incapaces somos para solucionar asuntos que salen de nuestro control. ¿Y por qué razón? Porque Dios sabe que eso desarrolla humildad. Y porque el orgullo, sin lugar a dudas, es el mayor obstáculo para que Dios realice su obra en nosotros. Ahora, después de que José le interpreta el sueño al faraón,
y le da un consejo. Miren el consejo tan bonito que José le hace al faraón. Vamos a saltarnos al versículo 33, de ahí mismo de Génesis 41, versículo 33. Vamos a leerlo, dice la Biblia. Por tanto, le dice José al faraón, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio que le ponga sobre la tierra de Egipto. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo hubiera estado allí, yo mismo me hubiese autopromocionado. Al fin y al cabo acabé de revelarle el sueño al faraón. Entonces yo le había dicho, mire, faraón, llámeme a mí, póngame a mí, yo seré el que le va a administrar. Pero el desierto ha producido tanta humildad en José que cuando tiene la oportunidad de interpretarle el sueño, él sencillamente dice, ¿sabe una cosa, faraón? Busque un hombre prudente. A lo mejor él mismo se miraría y diría, no, yo no soy así, yo no tengo esas cualidades. Y ahí es cuando Dios trabaja con el ser humano. Ahí es cuando reconocemos que somos polvo. Yo sé que esto es un golpe fuerte para nuestro orgullo, pero apreciados hermanos, Dios no trabaja con los orgullosos. Dios no puede obrar con las personas que se consideran autosuficientes. Y por eso José se mira a sí mismo y dice, yo no soy el más indicado. Tiene que buscar a alguien indicado. Búsquese un hombre. En otras palabras, lo que había en la mente de José era, termina la interpretación del sueño y yo vuelvo a la cárcel. No había ninguna expectativa de subir, de escalar. Él no se propuso un objetivo y decir, quiero llegar a ser gobernador. No, no. Yo no veo a los personajes de la Biblia trazando planes para llegar a convertirse en líderes. No. Yo veo sencillamente un Dios que toma el control de la vida de ellos y ellos permiten que Dios se las dirija. El protagonista no son ellos, el protagonista es Dios. Ahora, volviendo a Moisés, se me ocurre que miremos algo. ¿Qué había en su corazón después de 40 años en el desierto cuando Dios lo llamó? Éxodo capítulo 3. Ahora vamos a Éxodo capítulo 3. ¿Qué había en el corazón de Moisés después de 40 años en el desierto? Cuando el Señor lo llama, recordemos que lo que la Biblia menciona es que lo que hizo que Moisés terminara en un desierto fue porque él se sentía que ya era el momento de que fuera libertador, ¿no? Recordemos que él mata a un egipcio cuando ve que está maltratando a un israelita. Y Esteban, en Hechos capítulo 9, después nos dice que la razón por la cual Moisés mató al egipcio es porque Moisés pensaba, dice Esteban, en Hechos 9, que Dios les iba a dar la libertad a los israelitas a través de la mano fuerte, a través de la violencia, a través del liderazgo de Moisés. O sea, era un Moisés que se sentía que era un líder y por eso tuvo que terminar en un desierto, porque Dios tenía que enseñarle lecciones de humildad. Pero cuando Dios lo llama, Éxodo capítulo 3, el versículo 11, miren la actitud de Moisés, miren el concepto que él tenía de sí mismo. Éxodo capítulo 3, versículo 11, dice la escritura, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Señor, no, yo no soy. Señor, me estás llamando a mí, no, yo no. Hay alguien que lo hace mucho mejor. A mí no me llames, no, Señor, tú me estás mandando para eso. Esa santa humildad, ¿no? Esa sensación de mirarse a sí mismo y decir, no, yo no puedo. Esos son los hombres de Dios. Esas son las bendiciones del desierto. Y así es como Dios trabaja poderosamente en nuestras vidas. Apreciados amigos y hermanos, necesitamos definitivamente que en algunos momentos Dios nos atraviese por un desierto, porque esto solamente se puede adquirir muchas veces en vidas tan orgullosas como las nuestras a través de estas experiencias. Bueno, continuemos. ¿Qué pasa con David? Bueno, vamos con Elías, que es como el que tenemos más cercano. Primera de Reyes 17. Vamos rápidamente para allá. Primera de Reyes. La primera vez que la Biblia menciona a Elías, lo denomina Elías el Tisbita. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías el Tisbita. Nadie sabe dónde queda Tisbé hasta el día de hoy. Pero creemos y consideramos que Tisbé tuvo que haber sido a lo mejor alguna aldea, algo que ni siquiera en el mapa aparecía. Pero la Biblia lo denomina Elías el Tisbita. Se presenta delante del rey Acab, conocemos la historia,
Dios le ordena entonces que se vaya al arroyo de Querit, el arroyo se seca. Después el Señor le dice, ve donde una viuda para que te sustente. ¿Cómo así que una viuda? Cuando las viudas eran las que menos podían sustentar. Había que sustentarlas a ellas, pero que una viuda sustente, pues, no era lógico. Así son los planes de Dios. Y después de que pasa por todas estas experiencias, apreciados hermanos, ya en el versículo 24, ahí mismo en el capítulo 17 de Primera de Reyes, ya la Biblia no dice que Elías es el tisbita, sino que ahora la Biblia dice que Elías es el varón de Dios. Dice entonces el versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ya no eres Elías el tisbita. Después de pasar 3 años y medio en el desierto, Elías, en Querit y después en Sarepta, ahora me doy cuenta, dice la viuda de Sarepta, que tú eres varón de Dios. El desierto nos desarrolla, apreciados hermanos, las características de reproducir el carácter de Dios, de vivir en total consagración, de vivir en total entrega, vida de oración. ¿Acaso no oramos más cuando estamos pasando por dificultades? Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos conectados en esta hora, a las 5 de la mañana, es porque tenemos pruebas. Nos motiva muchas veces la búsqueda incesante de Dios, la lectura de la Biblia constante y la oración, es porque estamos pasando por algo que nos duele. Por eso es que después del dolor, las personas nos mirarán de forma distinta. Nosotros nos vamos a considerar antes más humildes. Nosotros miramos y vamos a decir, no, yo no soy de esas cualidades. Pero las otras personas sí van a mirar y van a decir, este es un varón de Dios, esta es una mujer de Dios. Son las bendiciones del desierto. Vamos ahora, por ejemplo, a mirar qué le sucedió a David. David pasó 12 años en un desierto, 12 años. Es interesante, acompáñenme por favor a 2 de Samuel, capítulo 2. Es interesante que tenemos muchos sermones, y este servidor como pastor los ha predicado muchas veces. Sermones de David y Goliat. Nos encanta esa historia. Es una historia maravillosa, fascinante. Cómo el poder de la fe pudo derribar un gigante, cómo un muchacho con ninguna posibilidad de vencer a Goliat lo logra vencer. Es una historia fascinante. Pero no olvidemos que no fue ahí, después de la muerte de Goliat, que Dios lo consideró apto para que fuera rey. Por demás que haya hecho una gran labor, por demás que haya hecho una obra maravillosa en el nombre del Señor, no fue ahí exactamente como Dios lo consideró apto para que llegase a ser rey, sino que primero tuvo que pasarlo, apreciados hermanos, por el desierto. Muy bien, 2 de Samuel, dice entonces la Biblia de la siguiente manera, el capítulo 2, cuando muere Saúl, 12 años en el desierto David. Miren lo bonito que David hace para saber si es el momento de obrar, si es el momento de reclamar algo que de alguna otra forma Dios ya le había prometido. Entonces dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 2, después de todo esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, después de todo esto es la muerte de Saúl. No hay rey en Israel. Capítulo 2, versículo 1 de 2 de Samuel. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió él. ¿Qué vemos acá entonces en la vida de David? Total dependencia de Dios, total dependencia. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? David perfectamente podría haber dicho, bueno, abran paso, llegué yo. A mí Samuel me ungió hace muchos años. A mí Samuel me dijo que me estaba ungiendo porque yo iba a ser el rey. Y ya Samuel murió, Saúl murió, así que el siguiente en el trono soy yo. Pero vemos aquí, queridos amigos y hermanos, un hombre tan dependiente de Dios que consulta, que le pregunta a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Muéstrame. No quiero dar un solo paso sin que tú me indiques el camino. Y lo más bonito también de esto que tenemos que resaltar es que Dios está dispuesto 100% a revelarnos, a contestarnos, a mostrarnos el camino.
El problema es que nosotros, como queremos hacer algo, como estamos empeñados en algo, y Dios quizás nos puede mostrar que es otro camino, creemos que Dios no nos escucha, ¿no? Y Dios sí nos escucha. O creemos que Dios no nos contestó. No, Dios sí nos contestó. El problema es que estamos empeñados en algo. Y Dios nos contesta y no queremos escuchar una voz diferente a lo que nosotros consideramos que debe suceder. Pero es gracias al desierto que llegamos a descubrir que Dios siempre nos habla, que Dios siempre contesta. Y es gracias al desierto que estamos en una actitud de tanta humildad, ser tan dóciles delante de Dios, que si Dios nos dice, ve a Hebrón, miren ustedes qué interesante, sube a Hebrón, todavía no es el momento de ser el rey de las 12 tribus. Y realmente David, sus primeros años, sus 3 primeros años, o 7, en este momento no recuerdo, pero sus primeros años de reinado no fue con todo Israel. Él esperó poco a poco que Dios lo llevara a ser rey plenamente. Y él podría haber dicho, no, hagamos aquí una revuelta civil, yo soy el rey de las 12 tribus de Israel. Y no tuvo esa actitud. Son, apreciados hermanos, las bendiciones del desierto, las bendiciones de haber pasado por pérdidas. Yo no creo que la experiencia de vida haya sido muy cómoda, 12 años viviendo en cuevas, pero Dios lo capacitó. Yo no creo que la experiencia de Elías mientras el arroyo se secaba en Querit fue una experiencia de gozo. Uy, el arroyo se secó, amén. Yo no creo eso. Yo creo que en su corazón naturalmente y humanamente era, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Ahora el arroyo se secó, bueno, por lo menos los cuervos vienen y le traían a Elías una especie de sándwich, pan con carne, bueno, por lo menos los cuervos vienen, pero el arroyo, Dios capacita a usted y a mí muchas veces en el dolor, en el desierto. Así es como Dios nos capacita. Ahora, apreciados hermanos, nos quedan 15 minutos. Y esta es la introducción hasta ahora. No mentiras, pero queremos abordar el siguiente punto, que sin lugar a dudas también se hace necesario y que de vez en cuando es bueno que lo repasemos. Dios tiene un propósito con todos estos desiertos. Dios tiene un propósito. Y vamos a mirarlo porque Moisés, después que vuelve al desierto, recordemos que Moisés sale del desierto para liberar a su pueblo, pero ahora el pueblo va al desierto. La idea de alguna otra forma es que ahora los israelitas también atraviesen una experiencia similar como la que atravesó Moisés 40 años, para que al llegar a Canaán fuesen tan dóciles delante de Dios, fuesen tan humildes delante de Dios, que Israel cumpliese el propósito por el cual el Señor permitió que se formasen como nación. Así que Moisés, que ha atravesado un desierto personal y que ahora está terminando de atravesar el desierto con los israelitas antes de llegar a Canaán, porque antes de Canaán hay un desierto, él narra, él describe de una forma muy clara cuál es el propósito del desierto. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite una enfermedad? ¿Por qué Dios permite una pérdida? ¿Por qué razón? Porque nadie, era para que los hijos de Dios no se enfermaran, pero nos enfermamos. Era para que los hijos de Dios no tuviesen pérdidas, pero tenemos pérdidas. Era para que los hijos de Dios no perdieran el empleo, pero en algún momento se pierde. ¿Por qué razón? Deuteronomio capítulo 8. Vamos para allá, queridos amigos, hermanos, conectados en esta mañana. Dios tiene un propósito con el desierto. Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2, dice Moisés en su sermón de despedida, aquí él se está despidiendo porque sabe que no va a ingresar a Canaán. Dios ya le reveló y le dice, Moisés, no vas a entrar a Canaán. Te la voy a mostrar, pero tú no vas a pisar la tierra de Canaán. No la vas a pisar. Y así que Moisés acepta la voluntad de Dios sin quejarse. Bendiciones. Eso lo trae el desierto en su vida. Ser dóciles, ser humildes, no imponer nuestra voluntad a Dios, sino dejar que Dios ore en nosotros. El desierto nos enseña que la oración no es para convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos que Dios haga. Eso no es la oración. La oración no es, Señor, bendice el proyecto, bendice este proyecto, bendícelo. No, eso no es la oración. Y aunque la oración es un campo para que nosotros le comentemos a Dios lo que queremos, realmente la oración es para que Él nos diga qué quiere que nosotros hagamos. Porque volvemos al principio que vemos en la vida de los personajes bíblicos. El protagonista es Dios, no el ser humano.
Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Dios no es nuestro instrumento, somos instrumentos nosotros de Él. Y por eso Moisés acepta de forma dócil que no va a entrar a Canaán. No se queja, no pelea, sino que acepta. Entonces dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, lo siguiente. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Moisés le está diciendo a esta generación que ha pasado 40 años en el desierto. Ahora, miren el propósito del desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El propósito del desierto es este, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para realmente encontrar una comunión profunda con Dios y para saber si ibas de guardar o no sus mandamientos. Qué bendiciones entonces es el desierto. Eso que te está doliendo, eso que te incomoda, eso que te motiva en algunos momentos a levantarte a las 5 de la mañana a orar, eso, Dios lo está usando para que se convierta en una mayor bendición. Por eso es que a mí me llama la atención un José que cuando se revela a sus hermanos, no los culpa, no les dice ustedes fueron malos, cómo se aprovecharon de mí, me vendieron a esos madianitas que iban para Egipto, me metieron a un pozo. No, yo veo un José que dice, Dios fue el que me trajo acá, para que nosotros no muramos de hambre. No fueron ustedes los que me mandaron a Egipto, hermanos, fue Dios. Vemos que el desierto cumplió su propósito. Vemos que de alguna otra manera son bendiciones para nosotros. Yo creo que el día que José estuvo en ese pozo, pues estaba atormentado, triste, con dolor, pero él después llega a mirar que ese pozo, que esa venta, que lo llevaron como esclavo, se convierte para él en una bendición, y no solamente para él, sino para la familia. Y Dios quiere que ese dolor que hoy sentimos, que hoy nos aflige, para mañana se convertirá en una bendición. Será una bendición para nosotros y para nuestros seres amados. Pero me duele porque la enfermedad duele. Bueno, Dios lo va a convertir en bendición. Si no lo quita, si la enfermedad continúa, es porque es el plan de Dios. Y eso se convertirá en una bendición. Bueno, nos quedan 10 minutos. En 10 minutos quiero entonces ahora, apreciados amigos, hermanos, que analicemos algo rápidamente, algo aquí rápidamente. Y es lo siguiente. Y nos vamos a concentrar en la experiencia del pueblo de Israel en los 40 años en el desierto. Realmente el plan de Dios no era que el desierto se prolongara tanto, 40 años, no era realmente el plan. El plan del Señor era que los israelitas salieran de Egipto, llegaran entonces al monte Sinaí, Dios les revelara su ley, después les revelara el plan maravilloso del santuario, de la gracia, ellos quedasen allí un año en el monte Sinaí mientras estudiaban los ritos, las ceremonias, las fiestas que iban a celebrar, el servicio del santuario, y después de pasar un año entonces en el Sinaí, avanzar hacia Canaán, conquistar las tierras de Canaán y asentarse entonces en Canaán. El plan era para que el viaje durara un año y medio, máximo 2 años. Pero esto se convirtió en 40 años. Ahora, aquí hay un principio que merece la pena que lo estudiemos, y es el siguiente. Por la actitud de ellos, se prolongó el desierto. Por lo tanto, lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros a continuación es que de nuestra actitud dependerá en gran medida la durabilidad de nuestro desierto, de la capacidad que tengamos de aprender las lecciones que Dios nos quiere enseñar. Si nos demoramos en aprender las lecciones, pues el desierto se va a demorar, se va a prolongar. Y por lo menos la Biblia menciona que hubo 3 actitudes, 3. Hubo 3 actitudes en el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto que hizo que un viaje que iba a durar año y medio, 2 años, se prolongara 40 años. Y esas son las actitudes que no debemos reproducir. Número 1, la queja. Mientras estamos en el desierto, no se espera, y Dios espera, que no nos quejemos,
Éxodo capítulo 16. Vamos ahora rápidamente para allá. Éxodo capítulo 16, versículo 2. Y aunque aquí solamente vamos a leer un versículo, ustedes y yo somos conscientes que esta actitud estuvo siendo repetida muchos años después, muchas veces más, se mencionan muchos versículos más. Y esto entonces prolongó el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 2, nos dice la Biblia entonces que el pueblo de Israel tenía una actitud que les prolongó su experiencia en el desierto. Versículo 2. En el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Murmurar, quejarse. La queja, ay, es que estoy en esto, es que estoy enfermo, es que me quedé sin trabajo, es que el matrimonio se acabó, es que los hijos se salieron de la iglesia, es que mi marido no quiere bautizarse. Si nos quejamos, si constantemente de nuestra boca sale una queja por nuestra situación, pues eso quiere decir que todavía no hemos aprendido la lección del desierto. Miren lo que hace Moisés con su primer hijo. Soy forastero de esta tierra. Se está quejando de su situación. Se está quejando de la realidad que está viviendo. Pero cuando dejó de quejarse, cuando su segundo hijo ahora manifiesta gratitud en vez de queja, pues es entonces seguramente cuando Dios lo llama, cuando Dios lo saca del desierto. Debemos aprender, queridos amigos y hermanos, a no quejarnos. Albert Einstein decía algo muy bonito. Él decía, existen dos formas de ver la vida, como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. Las personas que se quejan ven la vida en blanco y en negro. La queja nos hace ver sencillamente la vida incómoda. No, se concentra en lo negativo, se concentra en lo que nos hace falta, se concentra en el dolor. Pero mientras tenemos ese dolor, Dios espera que nosotros desarrollemos una actitud de sobreponernos a las circunstancias. En otras palabras, que nuestro estado de ánimo no dependa de las circunstancias. A mí me llama la atención que de alguna otra forma el apóstol Pablo encontró el secreto y encontró esto que estamos hablando. Aprendió a no quejarse. Cuando él dice en Filipenses capítulo 4, sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, sé tener hambre, sé tener saciedad, en todo estoy enseñado. O sea, él aprendió que su gozo no dependía de las circunstancias. Que si había comida, amén. Y si al día siguiente no había que comer, amén también. Que si había salud, amén. Pero que si había enfermedad, amén también. Eso es la lección del desierto. Y la queja impide entonces que veamos la vida con colores, sino que nos quedemos solamente en blanco y en negro. Segunda actitud que debemos eliminar mientras estamos en el desierto, y que por lo menos lo vemos aquí en la experiencia del pueblo de Israel. Vamos ahora a Números capítulo 11. Números capítulo 11. En el capítulo 11 de Números percibimos o encontramos otra actitud que alargó la experiencia del desierto, que lo prolongó 40 años, mucho tiempo. Prácticamente toda esta generación que se quejaba y que ahora vamos a mirar que lo segundo que hacían era la lástima, la autocompasión. Esto hizo que murieran en el desierto, no llegaron a Canaán, ellos no entraron a Canaán. La lástima, la autocompasión, es lo segundo que por lo menos podemos percibir, que era la actitud que tenían los israelitas mientras estaban en el desierto. Entonces dice Números capítulo 11, vamos a leer el versículo 4. Dice de la siguiente manera, Números 11, 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, dice el versículo 6, pues nada ven nuestros ojos sino solamente este maná. Pero mientras decían estas palabras, miren la actitud que tenían mientras pronunciaban este discurso. Más adelante dice el versículo 10, Moisés oyó al pueblo que lloraba. ¿Cómo decían estas palabras? Con lágrimas en sus ojos. Ay, es que, ay, mira. Ay, tenemos hambre. Ay, nos cansó el maná. Es que nuestra vida sí es difícil. Es que a mí me tocó muy complicado.
Es que, ay, miren qué dificultad. Esa actitud lastimera, esa actitud de autocompasión, prolonga nuestra estadía en el desierto. Esta actitud está basada en el orgullo. Cuando una persona llora, bueno, naturalmente hay momentos que duele tanto que lloramos, pero aquí lo que queremos resaltar es que hay personas que les gusta, que sienten gozo, o yo no sé qué sentimiento será, que les gusta que los demás se enteren que están llorando, que les gusta que los demás se enteren que su vida, pobrecita, qué lástima, qué difícil, que les gusta que los demás los vean con cierta compasión, con cierta lástima, ay, lo que le toca a usted, ay, ¿cómo así? Y Dios no quiere eso, porque eso nubla la fe, porque eso lo que nos hace es concentrarnos en lo que nos hace falta. Y Dios quiere que nosotros nos concentremos en lo que Él nos da, que veamos la vida con colores. La autocompasión nubla lo que realmente Dios está haciendo. La autocompasión impide que nos gocemos en el desierto, que le demos gracias a Dios. Y Dios debe enseñar esa lección y debemos aprender la lección de que nuestro gozo, nuestra vida plena no debe depender de las circunstancias. La autocompasión impide entonces este propósito. Y lo tercero, la tercera actitud que vemos, ya con esto estoy terminando, que impide que el desierto salgamos de él lo más pronto posible, es el enojo. Hay más adelante el capítulo 14, Números capítulo 14. Ahora vemos, queridos hermanos, amigos con que estamos conectados, que otro sentimiento que se manifestó de esta generación que murió en el desierto finalmente fue de la siguiente manera. Dice versículo 1 en adelante. Me llama la atención que Moisés, que escribe Números, nos dice que ahora aquí todo se acumuló, ¿no? Primero fue una cosa, después otra, pero aquí en Números 14 ahora todo se acumula, todo se une. Dice el versículo 14, versículo 1 de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2. Todos los hijos de Israel ahora se quejaron contra Moisés, porque si yo no venzo lo primero, pues entonces lo segundo me va a ser más difícil, lo tercero me va a ser más difícil, la situación se vuelve más nublosa, caigo en una especie de depresión. Ahora no solamente vemos que están llorando, sino que ahora también vemos que se están quejando. Ahora se unen los dos. Contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Autocompasión, ay, es que el desierto, es que nos tocó pasar por este lugar. ¿Por qué nos trae Jehová, versículo 3, a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Pero cuando se levanta un hombre de fe y les dice, no, avancemos. Dios no va a permitir que nuestros hijos mueran como botín de guerra. Cuando se levanta Josué y Caleb y le dicen a esa multitud que tienen estos sentimientos, creamos en Dios que podemos conquistar Canaán, manifiestan ahora una actitud perversa. Y dice más adelante el versículo 10, entonces toda la multitud propuso apedrearlos. Estaban tan llenos de ira, estaban tan llenos de rabia, que cuando dos hombres hablan de fe y cuando ellos en ese momento se concentran solamente en las pérdidas en el desierto, se quejan y lloran, ahora dice la Biblia que hay otro sentimiento, la rabia. Quieren matar, quieren apedrear a dos hombres que están en contra de esos sentimientos, que manifiestan otra actitud. Y aunque todos están en el desierto, Josué y Caleb perciben las cosas de otra manera. Aunque tienen las mismas condiciones, Josué y Caleb veían las cosas con colores, mientras ellos la veían en blanco y negro. Queridos amigos y hermanos, Dios desea que todos nosotros seamos útiles para Él. Si hay alguien en esta mañana que está atravesando por una situación difícil, no se queje, no nos quejemos. Número 2, no entremos en autocompasión. Número 3, no lleguemos con momentos de ira, de rabia. No permitamos que esos sentimientos dominen nuestra experiencia, porque prolongarán esta situación. Que Dios permita que todo esto sea superado por el poder de la fe y que podamos comprender que el desierto trae bendiciones,
que gracias al desierto Moisés fue supremamente útil, José fue útil, Elías, David, todos los personajes de la Biblia, los apóstoles pasaron por un desierto. Cuando el Señor sube, ¿verdad? Cuando el Señor muere, después cuando asciende al cielo y pasan 40 días esperando el derramamiento del Espíritu Santo, para ellos fue un momento de prueba. Dios capacita a sus siervos de esa manera. Que Dios permita que todos percibamos nuestra situación actual como Dios espera que la percibamos y que no manifestemos entonces estas actitudes que sin lugar a dudas prolongarán la prueba. Dios permita que todos podamos aprender rápidamente estas lecciones y en nosotros entonces haya humildad, dependencia y así entonces Dios nos hará útiles. Muchísimas gracias a todos por su atención. Feliz sábado para todos. El Señor los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. Amén. Muchas gracias, Pastor Bedoya. Que quede en nuestra mente lo que dice Amén. 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios, como Amén. dice el pastor, está preparando porque vienen cosas más difíciles. Esto apenas es un desierto que estamos empezando, pero con Dios, así como sacó al pueblo de Israel y los que fueron fieles entraron a la Canaán terrenal, nosotros con la ayuda de Dios vamos a entrar a la Canaán celestial. Pastor, por favor, si nos despide esta sección con una oración. Claro que sí, oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor por el poder de tu palabra, gracias Señor porque tu palabra nos arroja mucha luz en los momentos cuando más lo necesitamos. Ayúdanos, bendito Señor, a desarrollar humildad, a desarrollar dependencia, a ser dóciles, a entender que somos instrumentos en tus manos. Que tú encuentres en nosotros hombres y mujeres dispuestos a hacer tu divina y santa voluntad. No a imponer nuestra voluntad, sino a hacer tu voluntad. Y que como seres humanos, Señor, hacerte conocer nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos profundos del corazón, pero siempre estar dispuestos a que las cosas se hagan no como nosotros queremos, sino como tú lo dispones. Bendice a todos los que están conectados. Si hay alguien que está atravesando algún desierto de pérdida de trabajo, de pérdida de salud, permite, Padre, que todos nosotros podamos ver las cosas como tú quieres que nosotros las veamos y que entendamos y podamos comprender a través de los ojos de la fe que esto que nos duele, que esto que nos incomoda, tú lo estás usando para bendecirnos. Tú lo estás usando, Señor, para que se convierta en una gran bendición. Y aunque en este momento no lo entendemos así, más adelante hallaremos frutos de apacible justicia porque hemos sido ejercitados en las pruebas. En el nombre de Jesús elevamos esta oración. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, una vez más.